¿Qué tal? Un placer para mí estar aquí. Bueno, tenemos muchos temas hoy. Si te parece, empecemos con esta nota del Miami Herald, que la titulan de esta manera: Estados Unidos se prepara para atacar objetivos militares en Venezuela en una escalada contra el régimen de Maduro. Si esto es así, cambiaría la ecuación o cambiaría lo que hemos estado viendo en los últimos días, que eran hundimientos de lanchones narco en aguas internacionales. Ahora la prensa norteamericana habla de un posible ataque dentro de Venezuela contra objetivos militares en Venezuela. Esta información fue respondida por Trump y no parece ser del todo cierta, y me gustaría que nos expliques qué significa esto, Carlos. Bueno, creo que es muy importante explicar esto porque los medios de comunicación salieron hoy corriendo atrás de lo que dijo el Miami Herald, luego el Washington Herald, luego el Wall Street Journal, es decir, una cantidad de medios norteamericanos, y todos hablaban de que Trump había autorizado atacar objetivos militares. Estuvo muy bien que lo remarque. ¿Por qué? Porque cuando se le pregunta sobre estas publicaciones a Trump, Trump va a contestar con un seco no. Sí. Es importante esto porque a lo que se refiere Trump es que él no puede atacar objetivos militares. Lo que informó al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos, es que estaba en una guerra no internacional contra grupos narcoterroristas, no contra un país. Por eso el no, y el no es muy seco. Ustedes van a ver ahora cuando muestren las imágenes, es la típica cosa que siempre les cuento. En el Air Force One hay una zona de periodistas. El presidente va a hablar con esos periodistas cuando quiere y contesta lo que quiere. Si vemos la pregunta y la respuesta, se van a dar cuenta de la confusión. Primero que hubo de que iba a haber un ataque y segundo de que no iba a haber ningún ataque. Mira, veamos la respuesta que da Trump, que son apenas unos segundos con un seco no. Mr. President, there are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. Mr. President, Eso es todo. Bien. Esa fue Claro. toda la escena. Pero fíjense qué importante esto. ¿Por qué? Porque la periodista está preguntando, una periodista que suele ser contestada por Trump. Y si ustedes miran la cantidad de inmensas de videos que hay algunos periodistas a los que les contesta siempre, como si supieran previamente el presidente qué le van a preguntar. Y la periodista está haciendo referencia a estas notas de 3 periódicos muy importantes de los Estados Unidos, y la respuesta es un seco no, porque claramente él no ha autorizado ningún ataque a una estructura militar en los Estados Unidos, en Venezuela. Entonces, si él quiere atacar un objetivo militar en Venezuela, tendría que pedirle al Congreso, al Capitolio, una autorización por una acción de guerra contra un país. Lo que siempre vengo explicando, mi querido amigo Agustín, es que lo que va a hacer Trump es atacar a hijos y va a tratar de extraer o matar a la cúpula militar venezolana, que es la que encabeza Maduro, como narcotraficantes, no como funcionarios, no como presidente. No está planteando eso. Ya les dije muchas veces, esto no es Vietnam. Esta es la doctrina Osama Bin Laden. Miren, cada vez que el secretario de guerra habla de una de las 11 embarcaciones hundidas, porque ayer hundieron otra, 11 embarcaciones, de las cuales 10 son lanchas y una es un submarino, siempre termina diciendo que son designados, esto es, objetivos designados, narcoterroristas, como Al-Qaeda, y como Al-Qaeda los vamos a buscar y los vamos a cazar. ¿Qué hizo Estados Unidos? Aplicó esta misma doctrina a Bin Laden. Primero, un tribunal norteamericano que lo condena. Segundo, la calificación de enemigo de los Estados Unidos con las características que ya hemos muchas veces explicado. Tercero, entran a Pakistán y lo matan. Bueno, lo mismo está ocurriendo con Maduro. No se está previendo, nunca se previó una invasión a Venezuela,
ni atacar objetivos militares, salvo que en el medio de una acción militar norteamericana haya una acción militar venezolana. En tal caso, no sería el ataque a un objetivo militar, sino sería defender a los soldados, a las aeronaves y a los barcos norteamericanos que estén en la operación. La operación de extracción o volteo sigue en marcha y de hecho ha habido un fuerte desplazamiento del conjunto Iwo Jima en las últimas 24 horas, que estaba en Granada y está a muy pocas millas ya de las aguas territoriales de Venezuela. Ese es un complejo, el Iwo Jima, que es uno de los 5 que puede intervenir en una acción dentro del territorio que sería solamente de extracción o de ejecución de Maduro y su banda. Tenemos casi 6.000 personas mirándonos en los primeros 6 minutos de esta transmisión en vivo. Les queremos invitar a que nos dejen su like, a que nos cuenten desde el chat desde dónde nos están mirando. Y si quieren contribuir con la difusión de este video, hay una opción que es la de regalar membresías del canal. Eso agiliza muchísimo el algoritmo. Y a los que quieran dejarnos un super chat, vamos a estarlo leyendo hacia el final de esta transmisión. Lo que decía Carlos al final es muy, muy importante y es que se están acercando muchísimo a Venezuela. Se habla de 150 millas apenas de distancia, a tal punto que Newsweek, por ejemplo, publica hoy esta nota a la mañana. Imágenes satelitales muestran buques de guerra estadounidenses posicionados para posibles ataques en Venezuela. Es decir, después de la negativa de Trump que acabamos de escuchar, hay parte de la prensa norteamericana, por ejemplo Newsweek, que a través de imágenes satelitales dice, cuidado, esto huele a ataque. Acá tenemos, bueno, esto que están viendo en pantalla son las imágenes desde las cuales captan al Iwo Jima en una posición extremadamente próxima al territorio venezolano. Razón por la cual se dan algunos efectos, Carlos, que vos los conocés muy bien. Por ejemplo, el aumento del precio del petróleo. Ha empezado a aumentar el petróleo urgente. Bloomberg informa que el petróleo sube ante reportes de posible ataque de Estados Unidos a Venezuela. Así que fíjate cómo también los mercados, en este caso el del crudo, tiene un impacto. Otro impacto que me llamó mucho la atención fue que es el de Polymarket. Ustedes saben que a los norteamericanos especialmente les gusta mucho apostar este tipo de cosas. Es decir, ingresan en algo llamado Polymarket y apuestan desde un partido de fútbol americano hasta el resultado de las elecciones cada 4 años para la presidencia de su país. Bueno, en este caso también hay probabilidades que se calculan en torno al enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Venezuela. Se han disparado el 62% las probabilidades de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela antes del 31 de diciembre. Recién hubo una... Perdón, te sumo un elemento más, que es que en las últimas 72 horas está subiendo el precio de los bonos basura. Los bonos del Estado venezolano, que estaban en cifras absurdas, centavos, empiezan a subir, y eso también puede indicar que los mercados tienen información que podría haber un cambio político en Venezuela. La posibilidad de grandes ganancias es muy significativa. Y lo del crudo contrasta que luego de la exitosa reunión de Donald Trump y Xi Jinping, el crudo había bajado. Claro. Exactamente, exactamente. Mirá, además, el tuit que acaba de enviar hace apenas 2-3 horas María Elvira Salazar, que es una representante en el Congreso de Estados Unidos de origen hispano, una de las políticas que tiene los ojos más puestos en Venezuela. Ella, por su origen hispano, está siempre pendiente de lo que ocurre en Venezuela y tuitea lo siguiente: Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero. Hoy es Noche de Brujas, hoy es Halloween, y hoy podemos decir que las expectativas de un ataque contra Nicolás Maduro o algún tipo de operación
están al rojo vivo por la información que veníamos mencionando. Insisto, no es una opinóloga, es una representante del Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos. Pero además es una representante de profunda relación personal y política con Marco Rubio. Exactamente. Y hoy a Marco Rubio oficialmente le presentaron una nota a los periodistas preguntando sobre las noticias periodísticas sobre un posible ataque a Venezuela, y la respuesta del Departamento de Estado fue sin comentarios. Vos sabés que, por otro lado, un analista militar me decía, muy interesante, me dice, no vaya a ser que el desplazamiento del Gerald Ford, que ya habíamos mencionado, es el portaaviones no solamente más grande de Estados Unidos, sino el más grande del mundo, que se encontraba en zona europea y fue redirigido hace cerca de una semana, si mal no recuerdo, hacia el Caribe Sur, y todavía está en esa trayectoria. Me decía este analista militar, no vaya a ser que sea un señuelo, que sea un cebo, como ocurrió en el caso del ataque a Irán, que mandaron aviones por Hawái, pero al final los que verdaderamente atacaron iban por Europa. No vaya a ser una maniobra de distracción. El desplazamiento del portaaviones Gerald Ford y su flota, porque es una flota que lo rodea, cuando llegue al Caribe, que está previsto que llegue el miércoles de la semana próxima, constituiría la novedad insólita, nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, que el 20% del dispositivo aeronaval de Estados Unidos esté concentrado en una zona de lo que Estados Unidos llama zona de combate contra el narco. Es una desproporción absurda. Puede ser un cebo o puede ser la preparación de una respuesta norteamericana a una reacción de Venezuela o de Colombia. Siempre tengan en la mira Colombia, porque Colombia está tan en observación que no se pueden ustedes imaginar. Permanentemente se sigue observando todo lo que pasa en Colombia. Bueno, luego hablaremos de ello, ¿no? Sí, vamos a entrar en Colombia en minutos nada más. Antes te quiero mostrar, habías mencionado el 20% de la fuerza letal de Estados Unidos para cazar narcos en la zona del Caribe Sur. Es una desproporción llamativa y además esto implica constantemente videos del Comando Sur de los Estados Unidos en sus redes sociales. Son apenas segundos, 20 segundos, 30 segundos, en las cuales nos muestran este desplazamiento militar, digamos, muestran los dientes a través de estos videos. Te quiero mostrar el último, que si mal no recuerdo fue publicado ayer. Acá lo tenemos. No, esto fue publicado hoy a la mañana, esta es la cuenta oficial del Comando Sur y dice así: letales y listas. Un vistazo a las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente de los Estados Unidos para desarticular el narcotráfico y proteger la patria. Y nos brindan este video de 26 segundos que vale la pena mirar. Es muy interesante lo que acaban de mostrar, es todo Iwo Jima, ¿eh? Todo Iwo Jima. Todo es la estructura de despegue de los Harrier del Iwo Jima, que se levantan y luego parten, y de los eso es el Iwo Jima. Y el Iwo Jima es el que se está aproximando y tiene una capacidad de desembarcar 250 marines en tierra. Ahí está, ¿ves? Esos son los lanchones de desembarco del Iwo Jima. Sí. Los puede llevar en pocos minutos a tierra con la protección aérea de los drones Reaper que están en territorio norteamericano, en Puerto Rico, y de los F-35. Pero yo les quiero decir que no es el único dispositivo de extracción o ejecución. Está el buque fantasma, que ya lo hemos explicado. Están los aerotransportados, que están ubicados tanto en Trinidad y Tobago como en la zona del otro lado de Venezuela, de su vecina Guyana, y se sumó
los que están ubicados ahora en Granada. Esto es, está absolutamente rodeado, no sabe de dónde va a venir el golpe, y creo que esta demostración del Comando Sur es una forma de decir, lo vamos a hacer, pero no sabemos en realidad lo que los miramos, si será con esos dispositivos o con alguno de los otros 4. Y te menciono un despliegue más que fue el de los Night Stalker, los helicópteros. Claro, esos son los mismos que mataron a Osama Bin Laden. Esos están ahora ubicados en Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago. Te hago una última pregunta, Carlos, sobre el tema Venezuela y nos vamos a Colombia. Y es que hay información que ha girado estos días sobre una carta del régimen de Maduro a Rusia, a China e Irán, solicitándole, cito textualmente, revisiones de radares defensivos, reparaciones de armamento militar y potencialmente misiles. Es decir, le piden a Rusia, China e Irán apoyo militar. ¿Qué información has tenido al respecto? La respuesta es evidentemente negativa, porque, insisto, la reunión entre Trump y Xi Jinping, que obviamente un sector de la prensa woke la ha planteado como una actitud de ventaja de Xi Jinping sobre Donald Trump, en realidad ha sido un inmenso éxito del presidente Trump. Yo te dije ya, Trump no va a opacar ese éxito con nada instantáneo, pero al mismo tiempo de ese éxito surge la posibilidad de una acción respecto a Venezuela, porque claramente de estos temas en las cumbres se hablan, no se hablan nada más que de negociaciones comerciales. Puede ser que no lo hablen directamente los líderes, pero seguramente Marco Rubio y Wang Yi, el canciller mano derecha de hace 15 años de Xi Jinping, tienen que haber hablado de los diversos escenarios para el mundo que viene. La reunión fue excelente, ha calmado a los mercados y ya se ha pactado una reunión de vuelta de los equipos y los líderes para abril del año próximo. Ingresemos ahora entonces, Carlos, a un personaje que está totalmente salpicado por el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Me estoy refiriendo a su vecino colombiano, Gustavo Petro. Gustavo Petro en las últimas semanas ha tenido una escalada política con Donald Trump, primero haciéndose el guapo en Nueva York con un megáfono llamando a la insurgencia militar dentro de los Estados Unidos contra el presidente de los Estados Unidos. Después atacando constantemente desde sus redes sociales, diciendo que Trump debía ser juzgado por un tribunal internacional, que había que armar a la humanidad entera para enfrentar, incluso por las armas, al presidente legítimo de los Estados Unidos, y una serie de declaraciones totalmente esquizofrénicas que le hemos estado leyendo y escuchando a lo largo de todos estos últimos días, que recibió como consecuencia una sanción muy importante por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto él como su familia y sus principales funcionarios. ¿Podés explicarnos cómo se ha dado esto y en qué consisten esas sanciones? Bueno, primero hay una sanción lamentablemente a Colombia, que es lo que se llama la desertificación, que nosotros la adelantamos contigo 48 horas antes que se produjera, que significa que no se considera más a Colombia un aliado en la lucha contra el narco. La explicación es, y vos mostraste un gráfico en ese momento, la explicación es el inmenso crecimiento de las plantaciones de coca en Colombia. Claramente también hay un aumento de la captura de cocaína, pero eso se debe a la inmensa cantidad de crecimiento de la producción. Y además, en esa decisión tan importante de desertificar Colombia, trae como añadidura dos caminos. El primero es el que a vos te referís, que es la investigación personal sobre el presidente Gustavo Petro, que termina siendo de tal magnitud que es el segundo presidente en la historia de Colombia, el segundo nada más, que tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos, que se le prohíbe a él y a su familia movilizar ningún patrimonio a Estados Unidos, ni movilizar patrimonio dentro de Estados Unidos. Se le congelan las cuentas que tuviera él o empresas vinculadas a él,
se investigará todo el patrimonio que pueda tener oculto en el territorio norteamericano, el cual será confiscado, y se le notifica a todos los bancos del mundo que no pueden trabajar con ellos si es que trabajan con Estados Unidos. Y de ahí ese tema que tuvo el avión de Petro que vos citaste al comienzo de la transmisión, que no le permitieron reabastecerse de combustible. Pero además de esto, ocurre algo muy, muy importante. La totalidad de la estructura militar colombiana tiene fundamento en armamento militar norteamericano. Y esta desertificación le impide a las Fuerzas Armadas de Colombia recibir nuevos apoyos, no solamente de material nuevo, ni siquiera le dan piezas de cambio, piezas de intercambio, con lo cual dejan a Colombia en una situación muy complicada. El malestar en las Fuerzas Armadas colombianas es muy grande y obviamente en el pueblo colombiano, que se da cuenta que este mamarracho de Petro los está llevando a una situación que los colombianos no merecen. A comienzo del año que viene hay elecciones en Colombia, ya empezaron a moverse las tres grandes fuerzas, ¿no? Está obviamente la izquierda de Gustavo Petro, que hizo una especie de convocatoria, primero personal, luego con una votación, que le dio un resultado muy pequeño, tampoco despreciable, pero muy pequeño. Luego está el centro del dispositivo, que es aquellos Sergio que Fajardo. siempre han flotado, y está el centro derecha, donde Espriella empieza a crecer fuertemente, con lo cual vamos a tener seguramente en poco tiempo más una definición en cada uno de estos espacios sobre quiénes son los candidatos que se van a enfrentar en el primer trimestre del año próximo en la primera vuelta en las elecciones de Colombia. Las elecciones de Colombia no solamente son fundamentales para el pueblo colombiano, que tiene que liberarse de este desastre que lo gobierna, sino que también son fundamentales para toda América Latina, que Petro es parte del narcosocialismo del siglo XXI. Así es, el año que viene habrá elecciones en Colombia, primero en marzo elecciones legislativas y después en mayo la primera vuelta presidencial. Habrá, como dice Carlos Rucauf, un enfrentamiento entre la derecha, Abelardo de la Espriella, el centro, Sergio Fajardo es hasta ahora el candidato que más sobresale en el centro, y tengo entendido que hacia la izquierda vamos a encontrar a Claudia López, ¿no? Claudia López, que fue... Sí, hay otro candidato de la izquierda que en esta votación tuvo también una cantidad de votos. Lo que pasa es que es muy difícil saber qué pasa en una votación que no tiene controles, porque es una votación sin control externo. En consecuencia, solamente se hizo entre lo que llamo yo el petrismo. El petrismo es una serie de grupúsculos de izquierda que están también muy inficcionados por el narcotráfico, naturalmente, de ahí viene la fuerza paramilitar de la cual era parte Gustavo Petro, pero me imagino que el centro derecha va a terminar buscando un candidato único, porque es la forma de ganar. Fajardo seguramente será el del centro, pero tiene muy pocas posibilidades. Esta es una tarea que si la derecha colombiana realmente hace un mecanismo de internas para lograr un solo candidato, tienen el triunfo a la mano. Exactamente. Mira, te quiero mostrar a vos y al público lo que le mencionábamos recién. Mientras tanto, tenemos 12.000 espectadores en vivo. Venimos con con muy buen rating, así que déjennos por favor su like, y si quieren apoyar el canal, tienen la opción de super chats y de membresías de regalo para poder apoyar el algoritmo y que lleguemos todavía a más gente. Mirá lo que informa W Radio, que es una radio muy importante colombiana. Dice, nuevos problemas del avión presidencial. 10 empresas se negaron a atenderlo en Arabia Saudita. Dice nuevos problemas porque ya ha vivenciado en los últimos días problemas similares en distintas partes del mundo donde no consigue quien le cargue combustible, y entiendo que esto es fruto de las sanciones que mencionábamos hace algunos minutos. Hablaba con amigos colombianos el día de hoy y estaban muy avergonzados. Me decían, este señor nos está llevando a la vergüenza internacional. No vemos las horas de que sea el año que viene para poder sacarlo, si es que no se sale con la suya de
convocar a una asamblea constituyente, cosa que ya la hemos dicho también en estas transmisiones, no tiene posibilidades constitucionales a esta altura del año de lograr por ninguna vía institucional legítima una reforma constitucional para él poder reelegirse. No puede hacerlo, pero viene intentándolo, tratando de generar insurgencia popular, generar mega manifestaciones y ese tipo de cosas en las cuales parece que él sueña con Chile del año 2019, el Chile de octubre del 2019, que finalmente logró una reforma, una asamblea constituyente después de un caos social que se extendió durante muchos días. Bueno, Petro debe tener en mente algo por el estilo, me dicen mis amigos colombianos, gente que está metida en el partido o en la fuerza política de Abelardo de la Espriella, me dice, cuidado, todavía no hay que cantar victoria porque este tipo es un loco total, es un violento, tiene masas clientelares a las cuales utiliza y moviliza a su propio antojo como quiere hacerlo y hasta que no lleguemos a las elecciones hay que resguardar los mecanismos democráticos y llamar la atención sobre todas estas cuestiones que venimos hablando. También te quiero mostrar un video muy interesante que publicó hoy Revista Semana, que es uno de los medios más importantes del país y que a veces hace informes, digamos, que están muy bien logrados sobre lo que recién hablábamos del avión. Escucha esto. Petro estuvo varado porque no le quisieron vender gasolina. ¿Se imaginan? El mundo empieza a cerrarle la puerta por la lista Clinton. Lo del avión presidencial es el primer golpe real de esa lista que muchos decían que no tenía consecuencias. Resulta que el avión del presidente hizo escala en Madrid, España, cuando iba para Medio Oriente. Y varias empresas se negaron a venderle combustible porque tienen negocios con Estados Unidos. Y por miedo a sanciones de la OFAC, según altas fuentes de la Casa de Nariño consultadas por Semana. ¿Se imaginan? Hasta tuvo que intervenir el gobierno español para sacarlo del problema. Petro dijo que es una humillación y que todo esto no ocurrió en Madrid, España, sino en Cabo Verde, en África. Y como si fuera poco, el DAPRE y el Ministerio de Hacienda no saben ni siquiera cómo pagarle el sueldo al presidente. ¿Tienes mi dinero? ¿Qué? ¿Tienes mi dinero? ¿Cómo podría? Sí, claro, es muy pronto. ¿Tienes mi dinero? Todo esto según Blue Radio porque las cuentas están bloqueadas por la sanción. Están pensando en hacerlo con el Banco Agrario, pero eso ni siquiera está claro jurídicamente. Y mientras el presidente paseando de lo lindo por Arabia Saudita. Esto es turismo finalmente. Porque sí, el avión se quedó sin gasolina, pero lo verdaderamente grave es que el país está sin rumbo. Bueno, ahí está, un bochorno Petro tras otro, el de Gustavo Petro. Sí. Yo me acordaba cuando vos relatabas todo esto, que Sí. para Maduro son hermanos siameses, claro. Exactamente. Son hermanos siameses, ¿no? Lo mostrábamos hace poco. Realmente, Hermanos. pobre, la verdad que Colombia no merece esto, pero bueno, yo creo que toda esta pantomima de la constituyente va a terminar como tiene que terminar. No imagino que los colombianos se dejen estafar y tendremos seguramente novedades tanto en las parlamentarias como en las presidenciales de la primera vuelta. Faltan pocos meses para eso. Bueno, te llevo entonces a nuestro último tema, Carlos, que es España. Ha habido una comparecencia del primer ministro Pedro Sánchez en el Senado, en una comisión que investiga delitos de corrupción. Sabemos que el gobierno español y puntualmente Pedro Sánchez está salpicado por muchos casos de corrupción en los cuales están involucrados incluso los familiares del propio Sánchez. En esos intercambios, los senadores le preguntaron también a Sánchez por sus vínculos con Nicolás Maduro. A ver si Daniel nos ayuda con esos videos, a ver si él los tiene, por favor, pues no los tengo yo acá a mano. Le preguntan por sus vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro y Sánchez empieza a titubear, no sabe cómo responder. A ver, acá está, para que ustedes lo vean. Ahí está. A ver, ponelo así vemos de qué se ¿Conocía usted a Víctor Daldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron?
Si le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor Dalama, ¿sí o no? Sobre fechas. Sí, está muy bien que lo sí, publique. Mire, sobre fechas. ¿Va a cambiar de opinión? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? Señorita. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil. ¿Le conoce o no le conoce? Fíjese qué fácil. Pero si estoy diciendo enseñando la chuleta. Señoría, yo no conozco ni he tenido relación con el señor. ¿Conocía usted a Víctor Dalama? A ver, esto se me ocurre que en realidad tiene relación con los casos de corrupción. Y a la interpelación que le están haciendo, porque sí. hay una suma de casos donde está incluido un caso muy vinculado a Venezuela, que se los voy a contar, que es el caso del ministro Ábalos. El ministro Ábalos en 2020 permite por autorización expresa, escrita y comprobada del presidente Pedro Sánchez el ingreso a Barajas de un avión privado donde estaba Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez no podía entrar a la Unión Europea porque se lo prohibía el Parlamento Europeo. En ese momento aterriza por autorización de Ábalos en Barajas. Ábalos había probó luego que lo había autorizado el presidente, y el presidente y Ábalos dijeron: nos sorprendió la llegada de este avión, si no nos lo hubiéramos dejado llevar. La UCO, la estructura que controla dentro de la Guardia Civil todos los expedientes de estas características, 2 años después documentó que Pedro Sánchez y Ábalos sabían 5 días antes la llegada de esta delincuente al territorio español. Esta delincuente no solamente estuvo en la zona internacional, luego volvió a salir, luego de repostar a otro destino en su avión privado, sino que bajó valijas que están sujetas a una investigación ya en Estados Unidos por el carácter de esta señora, que está muy vinculada al narcotráfico. Se supone que bajó valijas con lingotes de oro que habrían sido vendidos en España a un operador económico también vinculado al régimen. La esposa del presidente Sánchez, Begonia, está también incursa en diversas investigaciones. Y obviamente Ábalos dejó de ser ministro, pero sigue siendo un hombre de confianza. En la interpelación que estás mostrando, Sánchez llegó a la locura de no aceptar el carácter de dictador de Nicolás Maduro. Recordemos que ahí está asilado el presidente legítimo de Venezuela, y este presidente legítimo es considerado un exiliado político, pero no reconocido por el gobierno español, pese al que la Unión Europea lo reconoce como presidente. Y algo más, la DEA está inmersa en una investigación sobre Rodríguez Zapatero. Esto ha sido publicado en medios norteamericanos hace 48 horas. Esta investigación sobre Rodríguez Zapatero afecta fuertemente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el ahijado político de Rodríguez Zapatero. Y siempre se ha dicho que Rodríguez Zapatero es quien maquina en las sombras las movidas políticas que lo llevan a Sánchez al poder. Ustedes recuerden que Sánchez perdió la elección, pero como en España el sistema es indirecto, son las cortes las que definen, él se alió desde aquellos que habían negado la propia España, como a terroristas que habían sido parte de Bildu, es decir, grupos realmente que afectan permanentemente la vida de España. Siempre está el tema de que le paga a esos grupos con cosas que le duelen a los españoles, pero bueno, por ahora tiene un tiempo por delante, aunque está muy hackeado por todas las investigaciones de corrupción. Y yo quiero terminar mi informe sobre España recordando que el 19 de noviembre va a ser la audiencia de sentencia del Pollo Carvajal. Esa audiencia de sentencia en Estados Unidos del 19 de noviembre, no estamos tan lejos, es una audiencia muy importante porque para evitar los 50 años de prisión que ha pedido la Fiscalía, el único camino del Pollo Carvajal es dar prueba documental de los dineros que desde PDVSA primero y desde el cártel de los Solos después se repartieron en el mundo. Y ese es el motivo por el cual permanentemente
Rodríguez Zapatero pide una solución para un cambio de régimen en Venezuela sin que puedan hablar ni el dictador, ni Diosdado Cabello, y sobre todo no pueda hablar Delcy Rodríguez. En todas las maniobras de sustitución del régimen aparece como candidato a suplantar a Maduro nada menos que el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, al que algunos llaman Tapatodo Rodríguez. Recién teníamos un problema con la producción, que no pusimos el video correcto. Veíamos sí cómo se trataba de desligar de personajes vinculados a corrupción, Pedro Sánchez, pero acá tenemos el video correcto en el que le preguntan por sus vínculos con Delcy Rodríguez y el aterrizaje del avión que no podía aterrizar en España hace algunos años atrás. Escuchémoslo. Y que todavía en 20 minutos no ha sido capaz de contestar a una sola pregunta, porque usted no es capaz de decir una sola verdad. Señor Sánchez, la noche del 19 al 20 de enero estaban a pie de pista en Barajas, Ábalos, Koldo y, qué casualidad, Aldama, esperando la llegada de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, del régimen de Venezuela. Señor Sánchez, muy concreto, ¿fue una casualidad o fue un vuelo planificado? ¿A qué se refiere? Si fue una casualidad que aterrizara Delcy Rodríguez en Barajas esa noche o si fue un vuelo planificado. Yo creo que no es tan difícil. Yo creo que he sido claro en la anteriores preguntas que se han hecho. Y además se ha publicado en medios de comunicación un mensaje. ¿Casualidad o vuelo planificado? Del propio José Luis Sánchez. Señoría, me permite, es que si no, no puedo responder. Venga, responda la verdad. Una. Señor Miranda, deje responder. Es que si no, no puedo responder. Mire, y además hay una cosa, señor presidente, que me llama muchísimo la atención. Simplemente no sé si es costumbre del Senado, pero veo a senadores del Grupo Parlamentario Popular haciendo fotos. Interrogado con firmeza por el senador de las Sánchez desconoció y respondió. Actualmente sobre el... Diga usted alguna verdad. ¿Sabía usted que venía Delcy Rodríguez o no lo sabía? Señoría, si es que estoy respondiéndole a eso. Pues sí, es muy fácil. Usted recibió 4 días antes un mensaje de Ábalos diciendo que venía Delcy. ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero puedo responder, señoría. Y usted le dijo bien. ¿Lo sabía o no lo sabía? Señoría, en el momento... Vamos a ver. Responsables políticos de otros gobiernos vienen a España muchísimo. Algunas veces se informa a los gobiernos, otras veces no se informa a los gobiernos. En el caso de la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, pues lógicamente se impide esa entrada y el pisar suelo europeo. Entonces, ¿por qué? Pero en todo caso, pues por eso le estoy diciendo, señoría, dígamelo. Se desconocía al principio que se tuviera esas prohibiciones. Sin embargo, tenemos una respuesta de su gobierno en la que reconocían que sí lo conocían. Pero, señor señoría, pero puedo... Si es que usted miente hasta cuando cambia de opinión. Es verdad, ¿puedo terminar la reflexión, señoría? Venga, se tomó esa decisión... Esa decisión se tomó cuando se tuvo conocimiento efectivamente de que había esas sanciones personales. Bien, a ver, se embarró entero Sánchez porque habían documentos donde se mostraba que su gobierno sí sabía que no podía aterrizar dicho avión y bueno, eso es lo que tenía ese documento que mostraron es el informe que te decía de la Guardia Civil. En 2020 se produce el aterrizaje, consultado por el periodismo, el presidente de gobierno dice... No sabíamos que iba a llegar el avión, ¿qué íbamos a hacer? Le tuvimos que dar la posibilidad de que aterrizara y repostara. Pero sí sabían. Les habían avisado 5 días antes que ella venía. Y además es de recibo, como se diría en España. Siempre uno avisa cuando va a llegar si es un funcionario de un gobierno, ¿cómo no le va a avisar al otro gobierno que va a llegar? Por favor. Hay una parte que no está en el video, pero que yo se las debo decir a todos los que nos están escuchando, que además en esa interpelación negó el carácter de dictador de Nicolás Maduro. Esto demuestra una vez más la cercanía, demasiada cercanía, entre Pedro Sánchez y el principal líder narcotraficante de nuestras Américas. Pasamos, Carlos, si te parece, a leer algunos superchats. Tenemos 5 minutos para eso, hemos recibido bastante. Emanuel Polimeno, gracias, saludos a Us y Carlos, muy bueno la derecha fe esta noche, gracias por habernos acompañado, fue un gran evento. Ulises Gámez dice, un fuerte abrazo desde Panamá, el narcoterrorismo del socialismo del siglo XXI se va a botines pronto.
Este usuario dice, hola Agustín, grandiosa tu charla de ayer en la Derecha Fest y muchas gracias por firmarme mi copia de Globalismo. Gracias, un abrazo, gracias por habernos acompañado. Ulises Gámez, también gracias por las membresías como regalo. Este usuario dice, ¿peligra Puerto Rico con todo este tema? No, yo no ¿por creo qué? que vaya a peligrar. Puerto Rico no tiene riesgo ninguno. Al contrario, Puerto Rico debe ser hoy el estado más defendido de los Estados Unidos. Exactamente. Este usuario dice, Agustín, Carlos, ¿no creen que lo que está pasando en Río de Janeiro tenga alguna conexión con Trump para apoyar a Bolsonaro y dejar expuesto a Lula? No, no. Lo que ha ocurrido, se los digo brevemente, en Río de Janeiro y sigue ocurriendo en este momento, es que el gobernador de Río de Janeiro no soportaba más la presión de los ciudadanos por lo que estaba haciendo el Comando Vermero, los volvía locos a todos los ciudadanos de las zonas cercanas a la zona donde está instalado el Comando Vermero, que son dos grandes favelas, y lo que hizo fue ir a buscar a Boca de Urso, que es el líder del Comando Vermelo. No pudieron encontrarlo, se les escapó, pudieron capturar a sus dos lugartenientes y también mataron a la persona de mayor confianza, una señora que se ocupa de menesteres dentro de la organización femenina de las favelas, pero eso no tiene nada que ver con Trump, tiene que ver con que el narcotráfico sigue creciendo en Brasil. Y les doy una novedad de hace 24 minutos, más o menos 30 minutos, que dos gobernadores del centro derecha de Brasil, de todos los estados, que en definitiva son competidores del gobernador de Río de Janeiro para el año próximo, todos le escribieron en solidaridad y han firmado un acuerdo para impedir que el gobierno federal absorba las policías contra el narcotráfico que tienen cada uno de los estados. Y esto incluye nada menos que a los gobernadores de San Pablo y Minas Gerais, dos de los más firmes contendientes para las elecciones del año que viene. Wow, impresionante. Acá Ricardo dice, querido, yo no veo que Estados Unidos realmente quiera atacar. Solo se fueron a poner frente a la puerta esperando que el dictador saliera corriendo y eso no ocurrió. Yo te diría que de ser así, de no haber una resolución, Trump pagaría un costo importante, un costo político importante. No va a ocurrir, no va a ocurrir. No, se lo van a llevar o lo van a matar. Eric Leal dice, esperemos que Trump no pare aquí. Todos sabemos que Colombia produce, Venezuela transporta y México distribuye. Lo mejor qué buena definición, la felicito. Se la voy a copiar. Realmente es una síntesis perfecta. Colombia produce, distribuye, ¿cómo es? Distribuye. Colombia produce, Venezuela transporta y México distribuye. Me encantó, me parece perfecto. Aquí Dani Villafana dice, la Fuerza Aérea Argentina anunció una restricción, perdón, ¿será la Fuerza Aérea Argentina? No, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos debe ser. Anunció una restricción del espacio aéreo en el área sur en Ceiba que permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Bueno, algo yo había leído en redes sociales, lo consulté con un analista militar, me dijo que no tenía mayor importancia para el tema. Gracias, Soledad, por tu membresía al canal. Pentágono ordena restricción temporal de vuelos en el Caribe cerca de Puerto Rico, exactamente lo mismo que decía el usuario. Sí, pero esa restricción se debe a la necesidad de permitir el libre sobrevuelo de los F-35. Ustedes piensen que trabajar con los F-35, con su velocidad y su impacto atmosférico, no puede permitir vuelos comerciales cerca. Serían un riesgo muy importante. Es el motivo de lo que se llama restricción aérea parcial de los cielos de Puerto Rico. Ulises Gámez dice, Marx y Engels escribieron que la religión es el odio de los pueblos. Yo digo que el narcosocialismo del siglo XXI es el fentanilo de los pueblos. Está bueno también. Acá Iván dice, hola Agustín, gracias a tus videos dejé de ser cuca en 2022, me abriste los ojos. ¿Creen que si capturan a Maduro y habla, CFK termine dando respuestas en Estados Unidos? Es probable. Es probable, wow. Quiero vivir para verlo. Maya, gracias por tu donación. Alguno más termino de leer. María, Juri, gracias por tu donación. Esto es muy importante, dice Justín Alonso. Saludos, ¿saben algo de la ayuda de Rusia a Venezuela? Bueno, hasta ahora no se ha efectivizado ninguna ayuda. La versión que a mí me han dado es que Putin le pidió
un ritmo determinado a Trump, pero no lo puedo confirmar. Bien. Hola, Agus, dice Nika, y profe Rukauf, todos sabemos que los gobiernos socialistas del mundo están vinculados con el crimen organizado, llámese cárteles, drogas, efectivamente, y eso es lo que hay que destapar. Javier Guevara dice saludos, Agustín y Carlos, desde Naples, Florida, un abrazo hasta la Florida, qué lindo lugar, cómo me gusta la Florida. Luis dice, ahí está, FAA, Federal Aviation Administration. Ok, es de Estados Unidos. Claro, FAA en Argentina sería la Fuerza Aérea Argentina, por eso es que yo me confundí. ¿Cuál sería la consecuencia política para Trump si no hace nada en Venezuela? Por favor, explica a detalle. Una de ellas es que el año próximo tiene elecciones de medio término y la primera minoría en Estados Unidos son los hispanos. Absolutamente, y no hay hispanos pro Maduro. Exacto. Y además, en términos internacionales, le daría, por contraste, una enorme victoria simbólica a Maduro que quedaría como una suerte de Vietnam del siglo XXI podría generar con Venezuela. Claro, un Vietnam sin pelear. Exactamente, un Vietnam que vuelve ya no como tragedia, sino como farsa. Ya que alguno allí mencionaba. Yo descarto, ustedes imagínense lo que puede ser la prensa demócrata en los Estados Unidos si Trump vuelve, como se diría en mi país, con el rabo entre las piernas. Así es. Gracias a este usuario que nos manda una donación. Gracias a Graciela Fer por la membresía a este canal. Damián Cohen dice, buenas, Agustín y Carlos. Ayer estuve en Derecha Fest y me firmaste 2 libros. Recién entro, así que después voy a revisar el vivo entero. Gran saludo. Gracias, Damián, por habernos acompañado ayer. Leo la última. Dice Jorge, saludo Agustín, un colombiano desde La Vendée, Francia. Wow. Muchas verdades en tu último libro sobre esta región francesa. Allí yo escribí sobre La Vendée, sobre el primer genocidio moderno que no fue en el siglo XX, sino que fue a finales del siglo XVIII, en el marco de la Revolución Francesa, cuando exterminaron al pueblo católico de la región de La Vendée. Muchas verdades en tu último libro sobre esta región francesa. Un grande Rukauf. Un grande Rukauf. Gracias, Jorge, querido. Un abrazo. Viva Venezuela libre de socialismo, dice Alexandra Gil. Y la última, de ahí de las lanchas destruidas frente a las playas. ¿Qué hay de las lanchas destruidas frente a las playas de México? ¿Sabés algo de lanchas al frente de la playa de México? No. Yo no he escuchado nada tampoco. Bueno, Carlos, hasta acá llegamos entonces. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y nos encontramos muy pronto otra vez. Buen fin de semana para todos. Es la marcha